Muy bien. Estamos hoy a 4 de mayo de 2022 y estamos tratando el manejo de los conflictos. Cuando hablamos de conflictos es de que hay una posición diferente a la que otra u otras personas ante la misma posición, ante la misma propuesta, quiero decir, más bien. Entonces quiere decir de que los conflictos surgen con diferente posición a una situación determinada. Regularmente este tema se maneja en el marco de matrimonio, pero cabe en cualquier ámbito. Lo que vamos a estar tratando, el manejo o resolución de conflictos, sirve tanto en el marco del matrimonio, la familia extendida, o sea, hermanos, primos, suegros, padres, etcétera, como también a otras áreas, como puede ser trabajo, vecinos, ese tipo de situación, iglesia. En la iglesia también, aunque somos todos santos, pero también hay conflictos. Y a veces no son pequeños. A veces llegan a problemas mayúsculos, ¿no? Como división de iglesias. Alguien salió, bueno, no sé qué ocurre, que a veces entran y salen. A ver si puedo cerrar la puerta. Entonces el manejo del conflicto, lo que quiero tratar, tiene que ser una herramienta. O sea, el propósito del tema de hoy es que es una herramienta que nos ayude a resolver cualquier tipo de situación que estemos pasando, ¿no? Es decir, alguna crisis. Regularmente los conflictos surgen a partir de una crisis. Crisis, bueno, trataremos específicamente ese tema en otra ocasión, pero crisis es algo que trastoca o altera nuestra vida diaria, nuestro estilo de vida, lo que pensamos, lo que creemos, lo que vivimos, cómo vivimos, dónde vivimos, todo eso es una crisis, ¿no? O sea, si requiere un cambio, exige un cambio, lo que sea, cualquier situación puede llevarnos a experimentar una crisis. Pero en el orden de los conflictos hablamos de que estas crisis ocurren cuando hay diferente posición sobre un mismo particular, sea cual fuere este. Entonces, ¿qué hago ante un conflicto? ¿Por qué surge un conflicto? Bueno, porque dos personas o más piensan diferente. O sea, que eso ocurre en un matrimonio, ocurre en cualquier marco familiar. Entonces, ¿cómo podemos manejar, controlar o evitar los conflictos? Primero voy a ir a cómo es que se presentan y algunas actitudes, y después voy a plantear la resolución de los conflictos. O sea, en esta primera parte, la primera opción que tenemos cuando se presenta un conflicto, o sea, alguna situación insana, o sea, no sana para nuestra persona, nuestra identidad, nuestra relación familiar, o de amistad, o de hermanos de la fe, etcétera, que no se vuelva algo no sano o agresivo, eh, regularmente puede girar en torno a una diferencia de posición de cada una de las partes o una competencia por determinada situación, llegar a determinado punto o algo. Entonces se produce algún grado de competencia. A veces entran otros valores que carecen de la identidad cristiana, como envidias y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que puedo hacer para evitar que se produzca el conflicto, no estoy hablando de la resolución del conflicto, estoy hablando de evitar un conflicto, es ponerme en el lugar de la otra parte con la cual tengo la cuestión.
esto no significa que uno va a ceder a todas las cosas que se nos están planteando, exigiendo o proponiendo, ¿no? Esto simplemente significa de que uno tiene la responsabilidad de escuchar a la otra parte. ¿Por qué? En primer lugar, para no ser una persona negativa, que es como allá un chiste de mi barrio, no sé de qué se trata, pero me opongo, ¿no? O sea, esa sería una situación de aquel que no busca evitar el conflicto, sino de que siempre va a la confrontación. O sea, que siempre está en desacuerdo con lo que se proponga. ¿Se me escucha bien? Sí, 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 gracias. muy claro. Si hay preguntas, por favor, háganlo, no teman a interrumpir. Entonces, ponernos en el lugar de la otra persona eh, es ser considerado con la persona. Es decir, si, por ejemplo, tengo que tomar una decisión que pueda afectar a otra persona, pero no deliberadamente, sino que por causas de la decisión que se tome, sin que haya ningún vestigio de maldad, de mala intención, va a afectar a la otra persona. Entonces, en ese caso, si la persona me plantea, mira, esta situación no me conviene a mí porque yo tengo tal situación que me podría afectar. Por ejemplo, que alguien me diga, no puede ser media hora después de la reunión porque yo no llego, salgo exactamente a las 7 del trabajo, estoy hablando ahora de California, y lleva media hora llegar a casa. Entonces, yo tendría que decidir, bueno, en realidad hay un número de personas que se invitan para la reunión. ¿Puedo demorar a ese número de personas por alguien que no puede llegar media hora antes o que va a llegar media hora después, como sea el caso que uno lo quiera interpretar? Entonces tengo que evaluar en este orden de cosas. Le voy a dar la respuesta, pero me gustaría que si hubiese en esto, para saber si me estoy explicando, que alguien me diga cuál sería la solución a esto de que voy a cambiar el horario por una persona que necesita media hora más y va a afectar a un número mayor de personas. ¿Ese número mayor de personas le afectaría? ¿Habría beneficio en favorecer a una persona si afecta a otro número mayor? Me gustaría escuchar respuesta de ustedes. ¿Qué harían? Esto es solo un ejemplo. Bueno. Pues yo creo que tratar de ver los pros y los contras y como dicen, el, el mal, el bien menor, o cómo es, Sí. ¿Mm? sí, lo que afecte menos, pero si es la mayoría que va a salir afectada por una persona, pues buscar alguna solución, como por ejemplo, si es aquí en los videos, enviarle después el video a esa persona. ¿Mm? Muy bien. Digo yo. O sea, está ofreciendo una opción de que el número mayor no salga afectado, pero poder hacerle llegar el video. Me parece Amén. Sí. lo que usted decía es la ley del mal menor. Eso, sí, sí. Entonces, eso se llama también empatía, que no es simpatía, es empatía, es decir, ponerse en el lugar de la otra parte, de la otra persona. Entonces, eso es empatía. Eh, bueno, para eso necesitamos que haya un mecanismo para lograr eso, que sería el diálogo. Es decir, como yo acabo de plantear ahora,
figurativamente, es decir, miren, hay una persona que no puede llegar a la hora, entonces vamos a empezar media hora después. Entonces, estoy buscando una respuesta de comunidad. En este caso que hicimos este ejemplo, hubo una sola persona que respondió, la hermana Rosa. Los demás no respondieron. Entonces ahora yo tengo un conflicto. Estamos figurando, ¿ok? No estoy proponiendo cambiar la hora de verdad. Aquí hay 4 o 7 personas, aparte de mi propia persona. Una me respondió. Quiere decir que hay 6 personas, 6, que no respondieron. Y puedo pensar, como yo no tengo imagen de las personas, yo no sé si están o no están. No sé si dejaron la grabación, o sea, en una computadora o en un teléfono, que esto se esté grabando, y lo mira después, ahora está haciendo otra cosa, tal vez la comida, o está viendo una novela, no sé. Entonces, me pregunto, ¿tomo una decisión por mi cuenta evaluando por la opinión de una sola persona, que en este caso sería de entre 7, sería aproximadamente un 12 o 15% de representación? ¿Me estoy explicando? Entonces, si tomo una decisión, voy a afectar alrededor del 85%. Es decir, es que yo no sabía. No, pero es que está grabado. Entonces, lo que quiero mostrar es de que una propuesta puede llegar a manejar o llevarnos a un terreno de una situación de conflicto. El conflicto puede ser algo con terceras partes o puede ser algo intrapersonal, es decir, tengo yo un conflicto que es un problema de horario. Por ejemplo, en este momento la persona que respondió, la hermana Rosy, vive en otro estado que es en la otra punta del país. ¿Qué hora es ahí ahora, hermana? Son las, ¿cuánto? ¿9:30, 10? No, es una hora de diferencia. Aquí son 8:24. Ok, perfecto. Pensé que había más tiempo de diferencia. Entonces es una hora de diferencia. Entonces, yo me pregunto, el siguiente punto que tengo que tratar. ¿Acepto la intención de las otras personas para colaborar? Es decir, si yo tengo que tomar en cuenta para hacer una evaluación, tengo que tomar la opinión recibida, me veo obligado a tomar una decisión por, por el porcentaje de participación que hubo, que fue menor. Puedo estar agradecido por la participación, pero también me encuentro entre una situación de que si la persona que participó es particularmente aquella que propone un horario diferente, porque es más tarde en su lugar, entonces puedo generar un conflicto, como diría el Chavo, sin querer queriendo. Entonces, ¿qué es lo que hago para buscar un balance en esto? Bueno, tengo una posición, una propuesta para esto. Si es más tarde, en el horario de que la persona que, suponiendo que pide un cambio de horario, entonces le puedo decir, bueno, te puedes retirar antes, si se te hace tarde. Pero si yo le digo, bueno, te puedes retirar antes, entonces quiere decir que va a recibir menos contenido de la formación o la clase que estemos dando. O sea que para favorecer a la mayoría hay una minoría que va a ser afectada. Es decir, que cuando se produce un cambio,
siempre va a haber situaciones de conflicto. En definitiva, es lo que estoy tratando de poner. Entonces dirá, bueno, pero esto no ocurre todos los días. Sí y no. Eso puede ser, como por ejemplo, como estaba hablando al principio con la hermana, trabaja en costura, entonces si una persona viene y le deja un trabajo y está apurada y lo quiere para ayer, entonces tiene que trabajar overnight para hacerlo y de pronto no puede asistir a la reunión u otra reunión que tenga, tal vez ir a la iglesia, etc. Entonces todo esto entra en la resolución de conflicto. Mejor dicho, entra a ser parte de un conflicto. Nosotros los seres humanos estamos expuestos permanentemente a tener situaciones de conflicto, pero va a depender de cada uno, de la voluntad, de la disposición, de los valores o principios que cada uno tenga, el poder desarrollar un planteo que pueda ser algo equitativo. Hay un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento cuando van al rey Salomón con una criatura que se le disputa entre dos mujeres. ¿Recuerdan eso? Entonces, Salomón, como veía que las dos mujeres se peleaban por el niño, entonces le dice, bueno, entonces lo vamos a partir al medio. Así se llevan la mitad cada uno. Entonces, ¿quién sería la mujer que dice no? Entonces que se lo lleve ella. Obviamente es la persona que está más involucrada en amor. Es un amor, en este caso, en esta figura bíblica, es un amor de madre. Entonces renuncia a la tenencia de su hijo para no perjudicar la vida del mismo. Entonces el rey decide darle el hijo a la persona que renuncia, porque se dio cuenta que la amaba más que la otra. Vemos con esto de que la resolución de conflictos requiere de un sacrificio de las partes que estén involucradas, o por lo menos, si no es compartido el sacrificio, por lo menos de una de las partes. Siempre que hay un conflicto, alguien puede salir ganando y alguien puede salir perdiendo. Y digo puede porque no es una regla. No quiere decir que siempre se pierda o se gane, sino de que siempre existe esa posibilidad. Eso quiere decir de que la resolución del conflicto uno tiene que ser consciente de que para encontrar una resolución entiéndase que la palabra resolución no significa necesariamente solución. Eventualmente sí significa solución en términos de término, o sea, de que termina algo, de que termina un conflicto, un problema, un ciclo, etcétera, pero de que se tomó una decisión al respecto. Eso es una resolución, para terminar con una situación que pudiera estar afectando a uno o más partes. Entonces nos muestra esto que la toma de decisiones y resoluciones involucra tener en alguna forma o medida una madurez para nosotros como creyentes, más allá de la madurez humana, que lo puede dar la edad o la experiencia de vida, o ambas, tiene que haber una madurez cristiana. O sea, hasta cuánto o hasta cuándo, o sea, o en tiempo o en forma, porque las afecciones pueden ser en tiempo o pueden ser en forma. Es decir, en forma que me afecta de alguna manera o en tiempo que me afecta específicamente en algo que es el tiempo, como era el ejemplo que estuvimos dando hace un rato. Cuando se llega a una resolución, se tiene que asumir, aunque haya un grado de pérdida y un grado de ganancia, se tiene que tomar como algo positivo. Porque llegar a una resolución, aunque no sea del todo favorable, significa ganancia. ¿En qué sentido? En de que no sigo en un conflicto permanente. Es como algunos países que pueden tener conflictos por la eternidad, o sea, y nunca lo resuelven.
¿no? Entonces tienen un conflicto limítrofe, ese tipo de situaciones. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Sí, pastor. Sí, pastor. Sí, pastor. Gracias. Sí. Si hay preguntas, les agradezco, porque valoro mucho que hagan preguntas o comentarios. Porque es que como no les veo las caras, a veces pienso que estoy hablando solo. Ok. Bueno, me disculpan, no quiero generar un conflicto. Por tanto, entonces, ante el conflicto tenemos que pensar creativamente. O sea, la vida es un campo infinito de opciones. Y el ser humano, les doy un dato, según estudios psicológicos, el ser humano toma alrededor de más de 2000 decisiones por día. Entonces, no puede ser, no hago tanto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el movimiento de nuestros pasos son decisiones, que las tomamos automáticamente, que nuestro cerebro está organizado en nuestro cuerpo. Pero pararse, sentarse, ir al baño o no ir al baño, o voy después, me aguanto un rato, perdónenme la figura, pero estoy diciendo de que lo más simple de la vida son decisiones. O sea, ya me peiné, pero creo que se me fue el pelo para un lado. A ver, vuelvo a mirarme otra vez a ver si estoy peinado o no. Son decisiones. La ropa que te vas a poner, cómo está el clima, salgo afuera a ver cómo está el día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son alrededor de unas 2000 decisiones diarias que tomamos. Fíjense qué tan natural es para nosotros tomar estas decisiones, de que nosotros ni nos puede pasar por la cabeza que tomamos tantas decisiones. Tal vez pueden pensar que el número suena exagerado, pero no. Por ejemplo, estás sentado a una mesa, estamos todos comiendo, almorzando, cenando, etcétera, y tú mueves el vaso del lugar. Porque de pronto a alguien se le ocurrió mover el vaso, o porque de pronto estás a riesgo de que cuando vas a tomar los cubiertos para el plato o la comida, como fuere, está demasiado cerca y lo puedo volcar el vaso. Entonces lo muevo. Son decisiones. Entonces lo que pasa es que hay cierto tipo de decisiones que están automatizadas en nuestra mente. Cosa que cuando tenemos nuestra facultad total de conciencia y de medición de todo nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestro contexto de vida y social, es de que está automatizado. Pero todo requiere incluso una medición, un cálculo, como mover el vaso del lugar. Y de pronto si lo muevo demasiado cerca del vaso de la persona que está sentada a lo mía, si estoy en un restaurante, etc. Entonces todo eso son decisiones. Hay decisiones que se toman de manera inconsciente, pero son decisiones que nuestro cerebro tomó. Presta atención a esto porque es importante. Hay decisiones que se toman en el inconsciente. Yo explicaba esto en un video en Facebook, en otro orden de temas, en temas bueno, conflictos en el matrimonio. Le recomiendo que vea el video, creo que sé que hice ayer, no, esta mañana creo. Entonces, le recomiendo que lo vea, que pongo ese tipo de ejemplo. O sea, nosotros los seres humanos, por favor me preguntan si se pierden en algo. Tenemos nuestra facultad de conciencia. Por ejemplo, en este momento mi conciencia asume o preasume de que, por ejemplo, yo aquí estoy viendo una letra G, una A, la hermana Rosy tiene una foto, Gianni tiene una Y, Noelia tiene una N, Gaby tiene una G y así. Yo no les veo las caras. Hay una sola persona con foto, pero tampoco la estoy viendo en tiempo real. Entonces yo me imagino, yo creo que ahí están. Pero de pronto a veces yo pregunto y digo algo, como probando, no me tomen a mal, si están ahí y me doy cuenta a veces que no están.
Entonces, la conciencia de nuestro manejo humano, nuestras facultades, tiene que ver con lo que es consciente en lo visible, pero también consciente en lo que no es visible. Es decir, si yo estoy sentado, voy otra vez a la figura de la mesa ante una comida, una cena, almuerzo, etcétera, y mi silla de pronto está justo contra la pared. Entonces, si yo tengo el espacio justo, yo no estoy mirando a mi espalda, pero ya tengo memoria de cuando me senté, a cómo moví la silla y el espacio que queda para con la pared. Entonces hay un nivel de inconsciencia que entra en el registro mental. O sea, nosotros, imagínense de que ya hace un momento atrás, bienvenido hermano Alberto, hace un momento atrás les mencionaba que el ser humano toma alrededor de unas 2000 decisiones diarias, conscientes o inconscientes, pero la parte inconsciente, valga la expresión, también es consciente, porque vuelvo al ejemplo de la comida. Tú estás de pronto, estás comiendo, capaz que estás solo o sola, ¿no? Y estás sentada en la mesa, estás comiendo. Estás comiendo con cubiertos, con cuchara, sopa, no sé lo que sea. Y tu mente está viajando. Algo de trabajo, algo del ministerio, algo de estudio, lo que fuere. Estás comiendo, y sigues comiendo, masticando, tragando. Y la mente está, pero no está acá. Pero sin embargo, los movimientos los haces correctamente. Eso es inconsciente. No estoy diciendo inconsciente a veces como se usa la palabra como a modo casi de ofensa, ¿no? Mira este inconsciente lo que hizo. No. Esto sí, hermana Rosy. Adelante. Sí, respecto a eso, hay decisiones, como usted dice, que se toman inconscientemente sin pensarlo, pero es, por ejemplo, el ejemplo que puso usted, que se está comiendo pensando en otras cosas y inconscientemente, sin pensarlo, estamos masticando bien y tragando. Y esas decisiones que toma nuestro cerebro son por el instinto de supervivencia que todos traemos innato. Hay decisiones que se toman por el conocimiento que uno ya tiene, aunque no esté uno pensando en eso en ese momento. Por ejemplo, el latir del corazón no lo podemos controlar. Y el tragar lo podríamos controlar, pero si estamos pensando en otra cosa, lo hacemos automáticamente. Eso es por el instinto de supervivencia que tenemos. Tiene que ver con eso, pero no es absolutamente. Sí. Por ejemplo, bien dice el ejemplo que está dando, porque regularmente al adulto es difícil que le ocurra, a menos que sea una persona bastante mayor, que generalmente le dan de comer como en la boca. Pero eso ocurre mayormente a un bebé cuando está recién empezando a recibir alimentos. Bienvenida, hermana Pera. Cuando está empezando a recibir alimentos sólidos. Y el bebé entonces todavía no tiene conocimiento del uso gestual de la boca para comer. Eventualmente lo que sabía es mamar, sea el pecho de la mamá o sea un biberón. Pero cuando le das el alimento sólido, se puede llegar a atragantar. Por eso el alimento que se le da a los bebés en la primera infancia siempre es tipo purecito, así, como un puré de manzana, una cosa por el estilo. Entonces, esto que le estoy respondiendo, hermana Rosy, no me fui del tema, sino que tiene que ver con su pregunta. ¿Por qué esto? Porque el nivel de inconsciencia en el marco de nuestro cerebro va desarrollándose conforme a la edad. Entonces, conforme a la edad y conforme a las experiencias en relación de la propia edad.
Entonces, la persona adulta, voy a dejar el tema del bebé, solo lo puse como ejemplo de que puede ocurrir lo que usted está diciendo, cuando una persona, a ver, las personas pueden llegar a estar pensando en varias cosas al mismo tiempo, de acuerdo a cómo esté disciplinada la mente. Cuando hemos pasado por largas horas de estudio, análisis y ese tipo de cosas, entonces nos faculta más y favorece aún la mente. Déjeme decirle que, por ejemplo, la mente de las personas a partir de los 60, aún de los 65 años en adelante, tienen menos problemas de enfocarse en un tema porque tienen menos elementos a los cuales enfocarse, valga la redundancia. La persona de hasta mediana edad, por ejemplo, hasta los 35, 38, cerca de los 40, tiene varios pensamientos al mismo tiempo. Algunos tienen que ver con las funciones sociales y otros tienen que ver con las funciones, digamos, económicas, laborales y ese tipo de cosas, las que regularmente en una persona así de mediana edad puede planteárselas al mismo tiempo. Entonces entra en grado de conflicto. Es cuando la persona está un poco abrumada si es de que no logra llegar a una resolución de determinada situación, porque está con varios pensamientos al mismo tiempo. ¿Cómo es que está con varios pensamientos al mismo tiempo? Ahora vuelvo a lo que estaba diciendo antes, es decir, el consciente y el inconsciente. Solo mencioné antes el inconsciente, porque el consciente es lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando, pero mientras yo estoy hablando esto, puedo pensar de que esta noche, más tarde, tengo que estudiar algo para dar una clase mañana. Inconsciente. Pero esto yo lo estoy poniendo en una forma que es un ejemplo, digamos, que tiene que ver con las virtudes humanas, pero hay otro tipo de situaciones que no va a pasar por las virtudes, sino por la desvirtud. Y voy a eso. Entonces, si hay una pareja, y esto lo planteé en el video que les recomiendo que lo vean, que hice hoy para la radio esta mañana. Resolución de conflictos en el matrimonio. Entonces, digamos que una persona, digamos, me voy a poner como figura, pero solo es una figuración. Yo estoy en mi oficina o en mi escritorio trabajando, me acuerdo de algo y voy hacia donde está mi esposa en la sala, que está con otras cosas, puede estar con algo en su computadora o un programa o qué sé yo. Y ella tenía un pensamiento de una situación que no está resuelta. Por ejemplo, va a venir nuestra hija a vernos el fin de semana, por decir, estoy figurando. Entonces yo llego y le digo, ¿sabes qué? Este fin de semana tengo que ir a predicar a tal lugar. Ah, pero ¿cómo? ¿No vas a estar? Y que no voy a estar, y no, voy a ir a predicar. Estoy figurando, ¿ok? Y me dice, pero es que va a venir nuestra hija. Ah, yo no sabía. Ok. Entonces acá tenemos una situación que puede generar un conflicto. Estoy figurando, esto no es real, ¿ok? Entonces mi esposa puede pensar de que me dijo o que yo sabía de que nuestra hija venía el fin de semana. Lo que no sabía es que yo no iba a estar. Entonces, ella ya lo daba por asumido. Cuando lo daba por asumido y pasa un rato, no nos hemos visto porque yo estoy trabajando y ella está con lo suyo, pasó media hora, tres cuartos de hora, una hora, 2 horas, de como sea. La memoria de ella ya no lo tiene
en el consciente presente, sino que lo tiene en el inconsciente. O sea, quedó grabado, pero no lo tiene presente en la mente. Entonces yo llego y le digo, mira, el domingo voy a ir a tal lugar. No, pero si ya quedamos con nuestra hija. ¿Cómo que quedamos? No sé yo de eso. Entonces, pero ella lo tiene en el inconsciente. No es que lo tenga en la memoria fresca ahora, sino de que al mencionar y a la asociación de ideas de que no voy a estar, no estoy mencionando de que no voy a estar en la reunión que programaste para el domingo. Yo dije solo no voy a estar. Entonces, pero en esa asociación, cuando mi esposa arregla con mi hija de que va a venir esta, entonces ya ella en su mente ve el cuadro, ve la foto de la reunión familiar. A ver, yo quiero preguntar, con total honestidad, quiero que me digan si me están entendiendo esto. Porque esto le puede pasar a cualquiera. Dirá, no, o sea, puede ser una figura totalmente diferente, pero esto te puede ocurrir durante el día, cualquier día. ¿Se está entendiendo esto que estoy explicando? Amén, sí, pastor. Hermana Rosy, gracias por su respuesta. Los demás, ¿se está entendiendo? Sí, pastor. Sí, pastor. Por favor, me dicen la verdad, porque si no, lo amplío mal. Miren, les recomiendo que vean el video de hoy, o sea, porque ahí está más ampliado este tema, que me interesa que lo sepan. Me interesa que lo sepan porque ustedes, como creyentes, pueden estar en el ministerio o pueden aspirar al ministerio y en un determinado momento de su experiencia ministerial van a necesitar tener en orden su mente en este orden de cosas. Yo solo puse un ejemplo para dar una figura sencilla, pero en nuestra mente trabaja el consciente de lo que es presente y el inconsciente de tiempo no presente. Puede ser pasado o puede ser futuro. Puede ser algo que sucedió o puede ser algo que todavía no sucedió, pero en su mente lo da como por hecho. Entonces, esto ocurre incluso cuando hay personas que tienen un accidente, un trauma que le afectó, por ejemplo, un accidente de auto y le dio un ataque de pánico, o ataques de pánico que suelen ocurrir ante momentos de extremo estrés, ¿no? Entonces, ocurre esta descompensación. Ahora, esto todo vino con la pregunta de la hermana, pero creo que me fui un poquito, pero quería explicar esto. Hermana Rosy, ¿me recuerda usted brevemente qué es lo que usted me había planteado? Por favor, si se acuerda. Sí, a ver si me acuerdo. Yo quería saber si las decisiones que tomamos en el día a día, como por ejemplo las decisiones inconscientes que toma nuestro cerebro, como por ejemplo el estar comiendo, el tragar, es una decisión que la hacemos por instinto de supervivencia, porque ya sea que nos ha pasado, que nos ha sucedido en el pasado, que no masticamos bien, tragamos y nos andamos ahogando. Entonces eso ya se queda grabado en la memoria y digo yo instinto de supervivencia, porque sabemos o nuestro cerebro sabe que hay que sobrevivir y ya ha aprendido que si no tragas, te ahogas. Entonces no necesita uno estar pensando conscientemente a cada instante, mastico, ahora trago, ahora a eso me refiero. Entonces, Sí. sí, quería yo saber cuáles decisiones, esa la tengo clara, o cuáles otras decisiones se toman inconscientemente y a qué se debe que a veces
hacemos algo sin pensarlo y creemos que está bien, pero no lo pensamos. Son decisiones que tomamos como impulsivamente. Bueno, sí, Entonces, muy sí. bien. Y gracias otra vez. Sí, por eso, cuando se hizo la pregunta, lo primero que respondí fue el ejemplo de un bebé que está aprendiendo a comer sólidos. Pero no puede comer sólidos de entrada, sino tiene que ser un intermedio entre el líquido y aquello que es tipo puré. Ok, porque tiene que ir asimilando, la mente tiene que ir asimilando la función de comer. Ahora, eso también se da en la, valga la expresión, en la vejentud. O sea, la palabra correcta obviamente estoy jugando, pero es el envejecimiento. En el envejecimiento hay ciertas características mentales que se pueden ir perdiendo. Entonces la persona puede incluso a perder la facultad de poder masticar y digerir la comida. De ahí que vienen también los problemas, por ejemplo, de retención urinaria y ese tipo de cosas. A veces tiene que ver con lo propio de los órganos urinarios, pero otras veces tiene que ver con la mente. Entonces es cuando la persona empieza a perder las facultades de nivel de conciencia. Hay una conciencia que está presente, hay una conciencia que está, digamos, como por detrás, que es la que administra nuestros movimientos, como por ejemplo mi movimiento, como estoy haciendo ahora, moviendo mis lentes. Pues es algo automático, pero es algo que el cerebro determinó. Yo no podría hacer este movimiento si mi cerebro no lo está organizando. Lo está organizando porque siente que se va resbalando. Con el calor del cuerpo, transpiración, lo que sea, entonces se va resbalando. Entonces yo tengo que corregirlo, es automático. Pero sin embargo no es automático, el brazo solo no piensa. Por eso, por ejemplo, en un orden de asuntos judiciales, entran todos estos valores que estamos tratando. ¿Sí me estoy explicando? Cuando hay un tipo de crimen, situación, violencia, ese tipo de cosas. Entonces, por eso los expertos saben cuándo fue intencional y cuándo no. O sea, todo está, nuestro cerebro maneja todo este tipo de información. De la misma manera que a veces cuando escuchamos una prédica o una enseñanza, yo muchas veces tengo costumbre de usar conceptos, y ahora le voy a explicar por qué. Yo uso conceptos bíblicos sin hacer referencia de la cita bíblica. Esto tiene una doble intención. En primer lugar, de que al dar, por ejemplo, si yo digo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo digo hasta ahí, pero a tu mente va a venir el resto de la frase, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que a todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, etc. Ok, a los que le interesa el tema Biblia, supongo que a todos, los capítulos y los versículos aparecieron en 1604. Quiere decir que antes no había ni capítulos ni versículos. Por eso hay algunas versiones actuales que es la Biblia corrida. O sea, está todo corrido sin numeración. Entonces eso está como el original. Es interesante leerlo de esa manera. A veces si me permiten decirlo sin ninguna mala intención, se ha como hecho un religiosismo de las citas bíblicas en cuanto a capítulo y versículo. Y no es lo importante. O sea, eso no estaba en la escritura original. Es bueno saberlo para la comodidad del oyente y la facilidad de encontrar algo. Pero lo importante es saber los conceptos. De hecho, a veces, muchas veces,
uso partes de versos bíblicos, no entero, porque a veces un verso bíblico tiene más de un concepto. Tiene un concepto principal, pero tiene otros conceptos que son secundarios. Entonces, ¿qué es la persona a la cual tú le diriges un mensaje bíblico? ¿Qué es lo que necesita aprender? ¿El capítulo y el versículo o el concepto bíblico? Entonces, de esta manera, acostumbras a tu mente a tener y manejar los conceptos bíblicos dentro del lenguaje común. ¿Qué quiero decir con esto? De que en medio de una conversación puedo estar hablando con alguien creyente o no creyente y le estoy exponiendo un pasaje bíblico o por lo menos una porción de la Biblia. Y la escritura nos enseña de que la escritura es palabra viva y eficaz. O sea, y es como espada de dos filos y otros tantos términos más. Entonces quiere decir de que la palabra, que también lo dice la escritura, no vuelve vacía. Entonces, si tú estás usando una serie de conceptos que tienen valor por sí mismos sin la numerología, entonces tú estás obrando en la persona con mayor profundidad. Me gustaría que alguien diga algo al respecto. Experiencia o comentarios. Yo no entendí muy bien la última parte que dijo, pastor. Lo resumo así. A ver, la Biblia no siempre tuvo capítulos y versículos. Sí, eso sí. Los escritores originales escribían en pergaminos largos, que podían tener hasta 2-3 metros de distancia. Esos pergaminos no estaban divididos ni en capítulos ni en versículos. Todo era corrido. Eso quiere decir de que nosotros, usando los fundamentos bíblicos, los capítulos y versículos no son fundamentos bíblicos, son una organización humana que rediseñó la escritura bíblica para darle una ayuda al lector o a los estudiosos de la escritura bíblica. Pero los fundamentos bíblicos, cuando se usan como argumento válido dentro del marco de una comunicación, discusión, comentario, conversación, charla, etcétera, enseñanza, prédica, lo que sea, tiene más valor en sí mismo que incluyéndole la numerología de eso, es decir, en los capítulos y versículos. La gente lo que tiene que saber es el contenido, el principio bíblico, el fundamento bíblico. Si se acuerda del capítulo, el versículo, me da igual. ¿Se entendió ahora? Sí, amén. Gracias, pastor. Hay pastores que son muy recios con el tema de los capítulos y versículos, pero ese no es el principio fundamental. De hecho, en el tiempo bíblico no existía nada de eso. Y repito, esto se agregó alrededor de 1604 en adelante. O sea, unos 1600 años después de Cristo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo importante en la comunicación, en la resolución de conflictos, en el desarrollo de la búsqueda de resolución de conflictos? Son los conceptos, la forma en que hablamos, la forma en que expresamos nuestros sentimientos, emociones, los principios, los valores, los fundamentos de vida. Entonces, eso es lo que tiene valor. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? ¿No? Ok. No, yo no. Ahora, voy a volver al tema de cómo resolver los conflictos ahora, en el tiempo que nos queda. Algunos dicen que el único lugar donde no hay conflictos es en el cementerio.
Y yo diría que en el cementerio hay conflicto, a veces por el espacio de terreno, pero no hay conflicto entre los muertos, eso es lo que quiere decir ese pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo resolver los conflictos? En primer lugar, es algo que tiene que ser personal antes de que ocurra el conflicto. O sea, cualquier situación que tengas que tratar con otra persona o terceras personas es de que no incluyas tu enojo, ira o lo que fuere. No lo incluyas. No estoy hoy hablando del enojo, estoy hablando de conflictos. Entonces, pero es importante que para evitar conflictos tú estés despojado cuando vas a plantear algo a una o más personas, que tú lo plantees totalmente despojado de todo preconcepto. Voy a decir esto porque a fulano de tal le hace falta que le diga esto. No. Entonces, nosotros, para expresarnos, proyectarnos, aquellos que estamos en el ministerio particularmente, que tratamos con gente, que escuchamos sus necesidades, etcétera, entonces necesitamos llevar a pacificar a las personas. Entonces, para eso tenemos que hacer de despojar de toda carga que traigan, o sea, toda malicia que esté enredada con el testimonio que pudieran dar. Entonces, que haya un control del enojo, un control de la ira. Y en cuanto a esto, entonces hay tres opciones que tiene la persona cuando va a entrar a un conflicto, cuando está predispuesta a entrar en un conflicto o a generar un conflicto. Entonces, de que lo que expresa le da un contenido emocional. Es decir, si hay algo que me está desagradando en el marco de una relación, cualquiera sea el formato de esa relación, amistad, trabajo, ministerio, académico, etc. Entonces, tenemos tres opciones. La expresión que tengamos en cuando lo manifestamos, a cómo internalizamos lo que estamos experimentando en ese momento, y en tercer lugar, cómo lo confesamos, es decir, cómo lo decimos. O sea, cómo lo expresamos es qué categoría le puedo dar a lo que estoy diciendo. Fíjese, me da gusto verte hoy. Me da gusto verte hoy. Oh, me da gusto verte. Sí, sí. ¿Hay alguno que tú puedes tener duda de esto? El tercero. O sea, fue obligado. Entonces, uno puede decir las cosas, pero no las está sintiendo. Entonces, nosotros, si bien tenemos que controlar nuestras emociones, pero también si la tengo que controlar en no manifestarlas, pero también la tengo que controlar en saber disiparlas dentro mío. Es decir, de que si he sido herido, lastimado en algún tipo de situación, no tengo que pagar con la misma moneda. Con que, sí, hermana, no tengo que pagar con la misma moneda, sino no debo pagar mal con mal, sino responder de una manera que edifica a la persona en cuestión. Hermana Rosy. Sí, se puede poner el ejemplo de un matrimonio donde hubo adulterio o el esposo o la esposa fueron infieles, mintieron y les fue muy mal, se separaron y se quedó un resentimiento en los dos. Y pasa el tiempo y hay otra hermana o hermano, otra persona que viene a uno a pedir un consejo. Oye, hermana, fíjate que en mi matrimonio mi esposo es así y así. Y si yo no he solucionado dentro de mí ese conflicto, ¿qué le voy a responder? No, es que si son todos los hombres, no, no te dejes, déjalo, o se va a bloquear el buen consejo debido a mi experiencia de ese
problema que nunca solucioné dentro de mí. ¿Es así? Es así, correcto. Y créanme de que he conocido personas que han llevado años situaciones semejantes y las llevan en su corazón, que no terminan de sanar nunca. De hecho, se mueren con eso. Es importante lo que dijo hermana Rosy. Así es. Y es triste ver gente así. A tener en cuenta. Escuche con la boca cerrada a su interlocutor. ¿Me está viendo? Ok. Escuche con la boca cerrada a su interlocutor. Espere que termine. Una vez que termine, mentalmente cuenta hasta 5 o 6 y después responda. Ahora, ¿me explico? Por si hizo una pausa y iba a continuar. También debo dejar claro, creo haberlo mencionado antes, de que a veces cuando se hace trampa en las discusiones matrimoniales, hay alguien que está hablando más tiempo, exponiendo su punto, o una serie interminable de puntos, y en un momento termina, y la otra parte entiende que terminó, entonces responde, y el otro corta para volver a continuar, porque no quiere dejar hablar a la otra parte. Entonces eso es trampa, y está mal. Eso es romper el ciclo de la comunicación, y eso genera más conflicto. O sea, tiene que haber, cuando se hace una exposición, cuando hay un diálogo, y uno está dando la exposición, así, ahí terminé. Entonces la otra parte cuenta hasta 5, 6, 7, ok. Entonces pasaron 5 o 6 segundos, entonces puedo ahora responder. Si cuando voy empezando a balbucear, a responder, la persona que terminó antes vuelve otra vez a hablar, es porque no quiero oír. No es porque se olvidó algo, o le faltó algo, o no me dejaste terminar. No es verdad. O sea, cuando se termina, se termina. Entonces, ¿me estoy explicando en esto? Amén. Entonces, escuchar con la boca cerrada es correcto y demuestra sabiduría en la persona y ser paciente. Entonces, cuando se cumple el tiempo, como ya lo expliqué, si van a hablar de un problema de hoy, hablen del problema de hoy y no del año pasado. Nunca traigan los asuntos del año pasado. Estoy poniendo un ejemplo, no, nada más, una exageración, pero no acumules. La persona que acumula es porque en realidad no se ha sentido con la facultad de poder expresar lo que está sintiendo. Entonces, en algún momento dado del camino, estuvo con intención de expresar algo y no pudo o no quiso, no se sintió con la facultad de poder hacerlo. Entonces lo va callando y va acumulando. Entonces eso va acumulando energía negativa. No quiero entrar en cosas raras, no me entienda mal. Estoy diciendo de que energía negativa en términos de que acumula enojo. Tenemos que escuchar con la mente abierta. Es decir, de que para poder resolver un conflicto que hubiere, tengo que estar, digamos, aceptable a las situaciones que me puedan plantear a mí. Porque tal vez yo me estoy quejando de algo que yo también hice, o por lo menos que se asemeja.
Entonces, como ninguno es perfecto, nadie es perfecto, entonces es mejor darle la posibilidad de error y resolución del conflicto a la otra parte. Y tener, digamos, la fiesta en paz, como dicen en el barrio. Por tanto, el cuarto punto, cuidado con lo que dice. Porque lo que dijo, ya lo dijo. Y después borrarlo, no puede. Lo que se dijo, se dijo. Entonces, de que de tu boca solamente salga todo aquello que ya pasó por tu mente y no solo por tus emociones. Si estás diciendo algo que está pasando por tus emociones y no está siendo analizado por tu mente, entonces no vas a tener la facultad de evitarlo. Es como cuando alguien dice algo incoherente o fuera de lugar o fuera de tono o mala palabra, o fue sin querer, miente. Que como ya lo he explicado en otra ocasión, todo lo que llega aquí al labio, ya entre 5 y 7 segundos antes, está en el cerebro. Y ahí es cuando se puede parar antes de que llegue la lengua. Entre 5 y 7 segundos antes. Por tanto, no hay excusa con lo que se dice. No es verdad. Lo puedes excusar, decir, bueno, está bien, se la dejó pasar. Pero es que en realidad no fue por error. O sea, cuidado con lo que dice. 5. Esté listo para pedir disculpas. Porque, ahora vuelvo a lo que hablamos hoy temprano. Si todo lo que dice no sale exactamente del consciente, sino que algo viene del inconsciente, algo que está atrás en nuestra mente, y que se está mezclando con la información que estás dando que es real, pero viene algo que tú lo agregas en el contexto de lo que estás diciendo. Espero estar explicándome, que se entienda. Entonces estoy dando una información, una respuesta, un comentario, y viene a mi mente algo que no lo había pensado cuando desarrollé el pensamiento de lo que estoy diciendo, sino que me vino así. Eso es inconsciente. Entonces algo que quedó y que me molestó y que quedó enganchado por ahí. Y lo tiro y lo mezclo. Como que va todo en la misma masa. Pero la persona que recibe la información, o sea, el contenido, y discierne y te conoce tu conducta, tu decir y tu hacer, evidentemente va a captar esa palabra que vino, si me permite, colada. Por tanto, esté listo para pedir disculpas. Porque, aunque usted se pueda excusar, usted sabía. Porque ese tipo de información que viene como un flash a la mente no es una idea. Hay ideas que vienen así, pero tienen que estar en el contexto de lo que se está haciendo. Por ejemplo, estoy dando una enseñanza y me viene algo que tengo en el inconsciente de clases que he dado antes o que he leído, etcétera, entonces lo voy agregando. Pero los recipientes, los alumnos, lo toman como un todo. En realidad no estoy contaminando porque no se trata de una discusión, sino se trata de una información. Y para terminar, esté listo para perdonar. Es decir, de que el perdón es algo que tiene que estar de alguna manera institucionalizado en la vida del creyente. Porque el Señor nos perdonó más. Por tanto, ¿quién soy yo para no perdonar las ofensas? Es
un compromiso que tenemos. La Escritura dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Por tanto, estemos prestos a perdonar de vez en cuando. No, siempre. Así que me perdonan, pero hasta aquí llegamos. Muy bien, preguntas, comentarios. Gracias por la participación. No, pastor, todo bien, gracias. Gracias, hermano Gustavo. Hermana Pera. Sí, muchas gracias por la oportunidad de, yo sé que ya es un poco tarde, pero quería tengo una duda, pues. Una Sí, pareja que hace 12 años atrás ya hubo una infidelidad. Ella es cristiana, pero él no. Y ahora se vuelve a repetir la situación, pero en 12 años él no puso o no dio ningún índice de cambio o de ponerle ganas a la relación. Y siempre toma las decisiones él y no consulta con su esposa, ¿verdad? ¿Qué consejo o bueno, no sé, qué recomendación pudiéramos dar en una situación así? Que le dé otra oportunidad a la persona, que lo perdone, pues que lo tiene que perdonar, pero que le dé otra oportunidad a esta persona o, o que o qué le podemos recomendar a una situación así, que ya fue vivido por 12 años antes, pero en 12 años pues no hubo un cambio de actitud en la relación. Y ahora vuelve otra vez a tener una relación fuera del matrimonio. mm. Se puede volver a perdonar y restaurar, pero en realidad lo que hace falta ahí, aparte del perdón, es un trabajo de restauración. Evidentemente la persona que es reincidente en ese tipo de faltas son personas que tienen heridas de naturaleza, a ver, que podrían, no lo puedo asegurar porque hay que verlo en cada caso en particular, pero a veces personas que tienen ese tipo de faltas que usted menciona indirectamente, pudieron haber recibido algún tipo de agravio sexual en algún momento de su vida, aunque haya sido tal vez en la infancia o en otra época, o tal vez tal vez no lo recibió en primera persona, pero tal vez fue afectado por un entorno familiar de agresión sexual o algo parecido. Entonces, eso genera una distorsión en la calidad de vida sexual de la persona, donde no solo que se autojustifica por hacerlo, sino de que también considera que no es una falta. O en otro orden de cosas, también puede darse el caso de que es una persona que al hacer o cometer ese tipo de falta, después también se siente absolutamente culpable de haberlo hecho y es una forma de que se martiriza a sí mismo. Te dirá, no, pero ¿cómo? Si está saliendo a hacer tal cosa porque le gusta. Pero hay personas que incluso llegan a dañarse a sí mismos por haberlo hecho. Entonces, no estoy justificando la falta. Lo que quiero decir es de que esa persona necesita probablemente terapia para poder salir de ese ciclo de vicio, porque es un ¿Y si vicio. no quiere la terapia la persona que cometió la falta? Bueno, entonces en ese orden de cosas, la persona que fue afectada, o sea, digamos su cónyuge, la persona afectada, estaría libre de poder pedir la disolución matrimonial. Ok, perfecto. Muchas gracias. Yo sé que esto en orden eclesiástico es un tema espinoso, pero la escritura deja claro, aunque no específico, dice de que la persona no está sujeta a servidumbre. Entonces, ese sería el principio bíblico para justificar al cónyuge herido para poder dar
usando un término bíblico, aunque antiguo testamentario, para dar una carta de repudio, o sea, de divorcio. Ok, muchísimas gracias. Muy claro, clarísimo, sí. Gracias. Gracias, hermana Pera. Nos estamos viendo. Bendiciones. Ok, bendiciones. Saludos a todos. Un abrazo. Hermana Rosy. Noelia. Pastor. Gracias. Saludos. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.